y hablar de la comunicación. Bienvenidos los que llegáis ahora. En esta época en la que yo quiero hacer mías para comenzar dos palabras que están en los medios. Dos palabras. Una que viene desde la propia situación social, económica, política, cultural del mundo en el que vivimos, y otra que es una palabra querida para el Papa Francisco. Estas dos palabras son crisis y discernimiento. En realidad son dos palabras emparentadas. Crisis procede del verbo griego krinein, que tiene que ver con juzgar y discernir. Y discernimiento, cernere en latín, es pasar por el cedazo, aquello que ha salido de la trilla para separar el trigo de la paja en un primer lugar, pero luego cuando ya entra en el molino, el pasar por el cedazo en realidad supone separar la harina del salvado. Crisis y discernimiento, pero diciéndolo, y además en unas fechas como estas, en las que llega a plenitud el año litúrgico, que la luz para hacer este discernimiento la recibimos de la fe en Jesucristo, Señor de la historia, y que los aspectos incluso a veces tormentosos o amenazadores del tiempo en el que vivimos, hemos de acogerles con la enorme dosis de energía que nos ofrecen y que puede ser orientada hacia un paso adelante, orientada hacia la creatividad, porque las crisis, y crisis como esta, en el que vivimos un verdadero cambio de época, de alguna forma no rompen el círculo del tiempo y abren un espacio de libertad que los creyentes llamamos kairos, un momento singular de paso del Señor que nos abre a un tiempo nuevo con posibilidades para comunicar, para anunciar el Evangelio. A la hora de anunciar, de comunicar el Evangelio, sería una de las líneas de fondo que quiero compartiros. Tenemos que caer en la cuenta de cuáles son también las líneas de fondo del adversario histórico que tenemos delante de nosotros. De alguna forma, cuando uno comunica, y la comunicación, la evangelización, nos recuerda el apóstol Pablo que tiene un componente de combate espiritual, porque uno anuncia la verdad y hay resistencias. Uno ofrece la luz y hay tinieblas. Uno ofrece el amor y experimenta en sus propias manos que se cierran en amor propio. Por tanto, la comunicación forma parte del combate espiritual. Y por eso es preciso caer en la cuenta de quién es el enemigo. Con un deseo, con una intuición, que es descubrir en el enemigo las posibilidades de transformarle en amigo. Pero al mismo tiempo, no perder de vista que el enemigo, estoy hablando ahora del enemigo con E minúscula, de alguna forma quiere ser utilizado como instrumento por el enemigo con E mayúscula, al que nunca podemos dejar de lado. La oración del Cristo Jesús, que rezamos cada día, culmina siempre diciendo: líbranos del maligno. Pues bien, en este momento de la vida de la Iglesia y de los hombres, cuando digo en este momento, estoy hablando de estos últimos 50 años, No hay que dejarse atropellar por las noticias de cada mañana, sino por la noticia. En estos últimos 50 años, nosotros hemos asistido a un Pentecostés, el Concilio Vaticano II.
un Pentecostés preparado. Seguramente hoy podemos caer en la cuenta con mayor fuerza que, además de lo que se ha dicho de los caminos habituales de preparación del concilio, el movimiento litúrgico, el movimiento bíblico, el movimiento ecuménico, la vida en la misión, hay como preparaciones de onda larga que el Señor ha ido sembrando también en el tiempo moderno, a veces aparentemente muy pequeñas, como las apariciones de la Virgen en Lourdes y en Fátima, o a través de la mediación de Cristina Labouré, o lo que ocurrió en La Saleta. Y también con ese florecer de personas que nacen en el primer tercio del siglo XX y que alumbran en la vida de la Iglesia movimientos, realidades. Estamos en una casa que tiene que ver con uno de estos que vive en este tiempo, San José María. Pero podríamos poner a su lado unos cuantos hombres y mujeres que ponen en marcha una realidad eclesial de movimientos, de asociaciones, de entusiasmo por transmitir la vida del Señor, por comunicar el Evangelio, que forman parte del camino que el Señor hace para preparar el Pentecostés del Vaticano II. Pues bien, en este Pentecostés del Vaticano II, la Iglesia trata de dialogar con el tiempo moderno, y yo voy a subrayar solo dos aspectos que tienen que ver a la hora de pensar en nuestra comunicación con la situación de la Iglesia que comunica y con sus propias tensiones internas que vienen dadas también de cómo situarse en las relaciones con el mundo que le toca vivir. La Iglesia del Concilio trata de dialogar, de responder, de acoger y ofrecer, de dialogar en el sentido más profundo de la expresión para desde ahí comunicar con la Reforma y con el Iluminismo. Con la Reforma, y pensemos, porque podríamos decir, ¿qué tiene la Reforma? Estamos ahora empezando a celebrar un centenario. El Papa acaba de estar en Suecia. La Reforma es un enemigo, es decir, alguien que está delante de nosotros y se sitúa, como en un enfrente, pero un enemigo con posibilidades de ser amigo. ¿Qué es lo que ofrece la Reforma que nos da posibilidades de ser amigos? La Reforma afirma con fuerza el pueblo de Dios, el laicado, el bautismo, la palabra. Es verdad que para hacer esta afirmación, en una tensión dialéctica que va a ser tan característica del tiempo moderno, piensa que para poder hacer esta afirmación ha de negar. Así afirma con fuerza la dimensión sacerdotal de todos los bautizados, de todo el pueblo de Dios, pero pareciera que para hacer esta afirmación tiene que negar o poner en tela de juicio la jerarquía, la sucesión apostólica, el magisterio de la Iglesia, el sello que el magisterio realiza a la interpretación que se puede hacer de la palabra. Pero es verdad que el concilio quiere acoger de este adversario que lo había sido a lo largo del tiempo moderno, sobre todo en los primeros decenios, en los primeros siglos, de tal manera que las luchas religiosas en Europa hacen que de alguna manera los príncipes, los reyes, quieran como dominar a las iglesias con el argumento de si les dejamos solos, se enfrentan entre sí, dominémosle, pero no solo en un dominio, podríamos decir, de las magistraturas eclesiales por parte de las magistraturas civiles, sino con un dominio que quiere ser de fondo, diciendo, solo la razón, solo aquello que responda a una suerte de razón universal,
solo el descubrimiento de algo que vaya más allá de lo que ofrecen las iglesias para podernos organizar. Con lo cual, uno de los retos del concilio, el diálogo con un adversario, la reforma, se enlaza con el otro que quiero poner sin más encima de la mesa, con el iluminismo, con la importancia de las luces, de lo ilustrado, de la razón, pensando que así la razón de la Ilustración, con su carácter de protesta contra lo que la Ilustración llama que es la absorción de lo secular en lo religioso, con la oposición a una llamada espiritualidad que negaba el valor del mundo, que invocaba el cielo menoscabando la tierra y que termina desembocando en un secularismo que quiere expulsar a lo religioso de la vida histórica o recluirlo al ámbito de lo privado, sino negándolo. La Iglesia que surge del concilio, hete aquí que va a ser defensora de la razón. Y que incluso en estos tiempos emotivistas, pasionales, en estos tiempos incluso de rabia, hete aquí que la Iglesia, la católica, es defensora de la razón, defensora del hombre y de la mujer, de la persona, también en esa dimensión racional, que si no nos explica del todo, porque no nos explica del todo, nos constituye. No hay tiempo para más desarrollos en este campo, pero reforma, decimos ahora, la importancia de la vida laical, la llamada a la santidad de todos, la importancia del bautismo. Pero para que pueda edificarse un pueblo sacerdotal hace falta un ministerio sacerdotal. Para que pueda amarse con un corazón sacerdotal, que es de entrega de la vida, que es de sacrificio de la propia existencia, que es de acoger la llamada del Cristo. Anda, vende, anda, deja, anda, niégate. Es imprescindible la gracia. Y la gracia, el Señor la ofrece a través del ministerio sacerdotal. Un ministerio sacerdotal para edificar un pueblo, todo el sacerdotal. La visión católica de las cosas es una visión que supera las dialécticas de los contrarios tan propias del tiempo moderno. Para afirmar a los laicos, no hay que negar a los curas. Para afirmar el protagonismo del pueblo de Dios. Un protagonismo siempre situado en obediencia a la palabra y al mandato id. No es preciso negar lo que significa el ministerio y la gracia. Para afirmar al hombre no es necesario negar a Dios. Tentación en la que también cae el tiempo moderno y sus voceros. Es necesario que muera Dios para que aparezca el hombre. Es necesario matar al Padre. Es necesario quemar todo el opio del pueblo. No. Esta intuición la tiene la Iglesia, la que comunica, que es católica, y que por tanto, en una síntesis superadora, puede abrazar lo que han aparecido como contrarios. Podemos acoger de las tensiones de aquellos enemigos de la Iglesia en el tiempo moderno, enemigos entre comillas, reforma e iluminismo, la invitación a la santidad de todos, a sabernos pueblo, a acoger la razón y desde la razón iluminada permanentemente por la gracia, claro, leer la palabra, leer los tiempos, mirarnos a nosotros y sobre todo poder decir a nuestros amigos contemporáneos en la comunicación que la razón tiene la capacidad de abrirse a la verdad. Que sí, que la verdad existe,
que no todo da igual, que no todo es relativo, que no todo se agota en la percepción subjetiva, sino que la razón, y más aún la razón iluminada, tiene capacidad de adentrarse en la verdad que siempre nos desborda. Porque al quedarse el hombre sin Dios, también las pautas sociales se transforman en normas que cada subjetividad entiende individualmente y nos ponemos a nosotros mismos para cada uno de nosotros mismos. Ya no se puede afirmar una ley universal, porque lo universal parece siempre como extrínseco al sujeto, como amenazante, como que disminuye nuestra propia condición. En esta misma línea de mirar al enemigo y descubrir en el enemigo las posibilidades de hacernos amigos. Es decir, ¿qué es lo valioso que aporta? Porque ¿por qué un error triunfa? ¿Por qué los herejes salen adelante? Porque en aquello que subrayan ofrecen algo atractivo, algo que de alguna manera toca algún latido profundo del ser, porque encierra alguna suerte de verdad. Es verdad que al ofrecerla desvinculada, al ofrecerla secada, cortada, al ofrecerla sin relación con su fundamento y su horizonte, aquello que se ofrece como realidad herética rompe, corta, separa. Pero hay algún elemento que en la comunicación tenemos como que caer en la cuenta. ¿Qué querrán decir? Fijémonos que el Señor estuvo 30 años en una academia de idiomas. 30 años en Nazaret, diciendo, ¿qué querrán decir con estos cantos? ¿Qué significarán estas coplas? ¿Por qué lloran? ¿Por qué ríen? ¿Cuál es el latido de su corazón cuando ríen, cuando lloran, cuando cantan, cuando dicen, cuando viven, cuando trabajan? Y al mismo tiempo, ¿cómo poderles decir en su propia lengua el amor que traigo en el corazón, la intimidad que vivo con el Padre? ¿Cómo podérselo decir? Y pasa 30 años en una academia de idiomas, para luego dedicarse solo 3 a lo que parece que es el tiempo de su comunicación. Seguramente, lo central que hemos de comunicar hoy es que Dios existe. Que Dios existe, que es bueno creer en Dios. Que Dios nos ha manifestado su rostro. Que la presencia de Dios nos ayuda a comprender mejor la realidad, que forma parte de la realidad. Que la presencia de nuestro Dios, que se manifiesta en la historia, nos ayuda a comprender mejor la historia y a colaborar en los pasos adelante de la propia vida histórica de los pueblos. Claro, entonces nuestro enemigo son los ateísmos y sus formas. Podríamos decir que en el tiempo moderno, en el que casi por primera vez en la historia se ha formulado una propuesta atea con planteamientos incluso científicos, entre comillas, claro, pero que sobre todo se ha hecho, valga la expresión también de los medios, cultura de masas, y que incluso en el interior de las iglesias hemos aceptado vivir como si Dios no existiera. Hemos encerrado de alguna forma a Dios en algún armario. Es bueno caer en la cuenta de que en el
tiempo moderno aparece, incluso antes de la Revolución Francesa, una forma de ateísmo que Calvino llamaba ateísmo libertino. Y os digo porque acojo esta cita de Calvino, porque quiero hacer referencia a un autor muy querido por el Papa Francisco, mejor dicho, por el cardenal Bergoglio, que es Álvaro Metol Ferré, un filósofo uruguayo bien interesante. Hubo un libro que publicó antes, que le encargó de alguna forma al propio cardenal Bergoglio, en los tiempos de preparación de Aparecida. Ya Metol Ferré, que es un converso, había empezado a colaborar con los obispos de Iberoamérica, sobre todo en el CELAM. Y para la preparación de la conferencia de Aparecida hay un libro entrevista que se publica y son conversaciones sobre América Latina, que luego, con motivo de haber sido Bergoglio elegido papa y ser sucesor de Pedro, se ha reeditado ese libro ahora con un prólogo y un epílogo en un texto que se llama El Papa y el Filósofo. El propio Francisco, con motivo de la intervención, de la publicación de este libro, primero en italiano, luego está traducido también al castellano, pues tuvo una intervención haciendo un elogio de Metol Ferré y de lo que había significado para él. El hecho de que el otro día estuviera el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, en el encuentro que hubo en Roma de los movimientos sociales, en realidad Pepe Mujica y Bergoglio se conocen gracias a Metol Ferré y participan juntos en algunas conversaciones sobre la situación del mundo en que vivimos. Pues Metol Ferré, y desde él Francisco, y yo creo que desde ahí se explican algunas de las cosas que el propio Papa insiste, dice que el ateísmo libertino, que es cuando el ateísmo como fenómeno social enseña la patita, podríamos decir, es previo al tiempo de las luces, porque es el ateísmo de la corte, de los nobles, de los reyes, el que se ríen de los curas y de los obispos, que encima se enfrentan entre sí por cuestiones que tienen que ver con lo que hablábamos antes de la reforma y que es necesario embridarles y pacificarles, pero en medio de ellos algunos dicen, ¿no?, sería una figura emblemática desde el punto de vista de la literatura, del elogio de lo que el ateísmo libertino de esa hora significa el Marqués de Sade. Luego el ateísmo libertino parece desaparecer porque aparece el ateísmo mesiánico del siglo XIX y del primer tramo del siglo XX, el ateísmo de las revoluciones, el ateísmo de pensar que se puede construir el cielo y la tierra, de los reinos mesiánicos. Siempre se dice que el marxismo tiene una inspiración judeocristiana y que de alguna forma las categorías de transformación de lo social, del mundo, que los marxistas quieren realizar, de alguna forma tienen que ver con sustituir el reino por la sociedad sin clases y por sustituir lo que significa la presencia de Dios, el Evangelio, por la propia jerga, digamos, y la instrumentación que de la dialéctica, del análisis de la realidad, del materialismo histórico, hace este ateísmo mesiánico. Ateísmo mesiánico que como cultura popular, entre comillas, entra en la vida de las iglesias, de los creyentes, hasta el punto de que identificamos progreso con reino. Y que podemos incluso pensar, bueno, escondamos en el armario a Dios, porque nos divide y enfrenta, y colaboremos con los hombres y mujeres de buena voluntad en las luchas sociales, en las luchas históricas. ¿Qué os voy a contar de los tiempos del posconcilio? De nuestro agarrarnos, yo lo he vivido en primera persona, no me lo tiene que contar nadie, de salir a las calles y las plazas, de luchar por la revolución pendiente, de pelear por la justicia o por la llegada de la democracia en España, y pensando que podíamos hacerlo en un diálogo marxistas y cristianos y unos y otros, y que en definitiva lo que estábamos haciendo era construir el reino de Dios, y que aunque no se mencionase el Evangelio ni se celebrase la Eucaristía, no importaba, porque en realidad el hombre nuevo
de alguna forma podía surgir del cambio de las estructuras. Bueno, hete aquí que el ateísmo libertino ha vuelto. Y ha vuelto con fuerza y se ha llevado por delante el ateísmo mesiánico. Porque el ateísmo mesiánico, si lanza fuera incluso la presencia fuerte de la inspiración judeocristiana, y más específicamente del Evangelio, y más del anuncio del reino, se queda como sin hondón, sin fundamento, sin fuerzas, sin aliento. Y aparece este ateísmo hedonista, dice Jorge Bergoglio, junto con sus complementos de alma neonósticos, que se ha transformado en vigencia cultural dominante, con proyección y difusión globales, convertido en atmósfera del tiempo el que vivimos. Es el reinado del yo pienso, yo opino, yo creo por encima de la realidad misma. El tiempo de los parámetros morales construidos a imagen y semejanza de uno mismo. Es el tiempo, ahora que tenemos a los Estados Unidos tan de moda, lo que un lector del tiempo y al mismo tiempo asesor de presidentes americanos, Berzinski, llama de la cornucopia permisiva, ¿no? Este mundo de los deseos en el que pareciera que todo lo que se desea tiene que ser conseguido y que todo deseo ha de además transformarse en un derecho por los otros para asegurar que como de la cornucopia mitológica, de la cornucopia de Zeus, constantemente de ese cuerno de la abundancia vamos a estar recibiendo lo que deseamos, lo que pedimos, y además transformado en un derecho que los demás nos tienen que dar. Claro, cuando la crisis económica ha hecho que la cornucopia permisiva, que el cuerno de la abundancia sea menos abundante, aparece la rabia. Aparece la indignación sin dignidad. Aparecen los gritos y al mismo tiempo como un desfondamiento. El ateísmo libertino es la exaltación de la corporeidad, la apoteosis del cuerpo sin un tú, puesto al servicio ansioso del eros. El ateísmo libertino genera una sociedad en la cual todo está permitido y todo se puede tener. La codicia es buena, gritaban ya los yuppies de los años 80, y luego haciéndose como cultura de masas. El ateísmo libertino es intrínsecamente relativista porque cada sujeto humano es Dios de sí mismo, lo que termina de alguna forma extendiendo una especie de guerra de todos contra todos, empezando por el propio hogar. En las violencias que atraviesan los espacios. El ateísmo libertino, además, genera sujetos, individuos, porque la propia comprensión de la persona se reduce a individuo, con una gran incapacidad para aceptar el sacrificio. Y luego de aquí que la crisis del cuerno de la abundancia nos pide sacrificios con los que no contábamos. De alguna forma, estos dos adversarios, el ateísmo mesiánico y el ateísmo libertino, desembocan en el final del tiempo moderno en escepticismo, en nihilismo, en relativismo moral. De ahí no son extrañas las frustraciones y por tanto también las violencias. Pero estamos llamados, porque queremos mirar a la realidad desde la luz de Jesucristo resucitado y en la espera de su segunda venida, tratando de descubrir, incluso en estas situaciones, lo que puede enlazar con nuestra propuesta, lo que puede abrir la posibilidad de un diálogo en el que se realice la comunicación del tesoro del que somos
depositarios. Porque de alguna manera el ateísmo libertino encierra una verdad, que es la percepción de que la existencia tiene un deseo íntimo de gozo, que la vida misma está hecha para una plenitud, que el corazón humano tiene un triple latido de libertad, de amor y de alegría que permanentemente busca, aunque caiga en la trampa de pensar que libertad es enemiga de amor y que cualquier vínculo en el que el amor nos introduce es visto con sospecha para libertad. Sin embargo, nosotros tenemos un anuncio bueno que hacer, que los vínculos no disminuyen la libertad, que el amor ensancha la libertad y que cuando se produce un desposorio entre libertad y amor, misteriosamente surge la alegría aun sin buscarla. Porque la cornucopia de los deseos está pensada para la felicidad, una felicidad que se consigue si satisfago el deseo, si consigo lo que me gusta, lo que quiero, lo que me ofrecen. La felicidad es un movimiento de fuera a dentro, mientras que la alegría es un movimiento inverso. Es un movimiento de dentro a afuera. Cuando uno entrega la vida y descifra su libertad como vida que se ofrece, como amor, misteriosamente encuentra la alegría. La felicidad es incompatible con las lágrimas y con los golpes. La alegría se puede producir aunque haya lágrimas en los ojos y aunque haya heridas en las manos. Los nuevos derechos, esos que el ambiente del ateísmo libertino permanentemente promueve, hemos de reconocer que nacen de exigencias profundamente humanas. La necesidad afectiva, el deseo de maternidad y paternidad, el dolor y la muerte, la búsqueda de la propia identidad. Cada uno de esos nuevos derechos que algunos nos asombran y que algunos incluso nos parecen rechazables, pero hemos de caer en la cuenta de que hunden sus raíces en el tejido más profundo de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo. La multiplicación de los derechos individuales expresa la expectativa de que el orden jurídico pueda resolver los dramas humanos. Como decía ese espléndido poeta de la tradición cristiana viviendo en la comunión anglicana, que es Eliot, los hombres y mujeres están siempre buscando sistemas que les liberen de la necesidad de ser buenos, de ser santos, de ser virtuosos. Esperamos, pero también nos pasa a nosotros, que podemos estar esperando todavía que las leyes externas, que los gobiernos nos resuelvan nuestros problemas de evangelización, resuelvan los dramas humanos. Es evidente que las leyes de los hombres custodian un ambiente, encauzan unos conflictos, promueven unas propuestas, pero no resuelven los dramas humanos. No los resuelven, ni pensando desde los nuevos derechos en la necesidad de que haya reconocimientos civiles, constitucionales, de tal o cual situación, o por nuestra parte, pensando que las leyes vayan a resolver la comunicación del Evangelio, que los gobiernos, los estados, en esta época nueva. El ateísmo libertino divorcia la belleza de la verdad y del bien, rompe la unidad entre la belleza, la verdad y el bien. Pero en nuestra propuesta, que es católica y por tanto integral e integradora, tendríamos que ver en nuestra comunicación cómo somos capaces de poner en relación la verdad y su belleza, el bien y su atractivo, la unidad
y su armonía. Hemos de caer en la cuenta de que rescatar el núcleo de verdad que nuestros conciudadanos viven en este ateísmo libertino del que habla Métol Ferré no se puede hacer con argumentos solo, ni con una dialéctica, menos aún como disparando alarmas o dictando reglas abstractas. A una práctica es necesario ofrecer otra práctica. A una búsqueda es necesario ofrecer el testimonio de que hemos encontrado el tesoro escondido. El hacer de nuestra comunicación del Evangelio luchas ideológicas o luchas moralistas, cuando por otra parte el ateísmo libertino es el triunfo de las ideologías sin sustancia y la eclosión de los moralismos. Claro, el moralismo, del que se nos puede acusar también a nosotros, es hacer una propuesta de crecimiento humano, hacer una propuesta de bien sostenida por las propias fuerzas. Cuando la propuesta de bien que hacemos está sostenida por nuestras propias fuerzas, como nuestras propias fuerzas nunca son suficientes, lo que tendemos es a bajar el listón, a un moralismo de rebajas de enero, de exigencia para otros y de mucha comprensión para uno. Una propuesta moral surge de una propuesta de persona, de una antropología y de una propuesta de gracia. De una propuesta de gracia que hace posible que incluso que aquello que nos parece que nos desborda y siempre nos desborda, una personalidad lograda, el bien, es posible vivirle uniendo libertad y gracia, razón y fe. Se acerca la hora y quiero ser buen chico y concluir. Desde ahí, digamos, como qué pistas de comunicación, diría yo, ¿no? Yo creo que aquellas personas a las que me refería, entre las que citaba solo como nombre a San José María, pero podríamos citar a todas las personas, podríamos citar a Chiara Lubich y los focolares, ¿no? Podríamos citar a Caffarel y los equipos de Nuestra Señora, podríamos citar a tantas personas que viviendo en los años 30 como jóvenes entusiasmados por poder ofrecer el Evangelio en medio de la situación tremenda de entreguerras. Yo creo que estas personas tienen una intuición, que llega la hora, aun en medio de situaciones tan difíciles, tan martiriales, tan de sangre, de pasar de una época fundamentalmente defensiva de la Iglesia a una época de propuesta del atractivo del Evangelio y de la vida cristiana. Ofrecer sin complejo, sin miedo y al mismo tiempo de una manera humilde el Evangelio, el Señor, Dios. Es verdad, precisamos medios de comunicación y podemos desear que nuestra iglesia, nuestras comunidades, nuestras instituciones tengan más medios, radio, televisión, esto, lo otro. Pero todos los esfuerzos, incluso económicos, que tendríamos que hacer para dotarnos de medios de comunicación, no servirían de nada si en esos medios o a través de esos medios no hubiera personas, testigos, pueblo. Por eso, porque la comunicación en la Iglesia y de la Iglesia precisa un sujeto personal y comunitario, yo creo que a la hora del anuncio del Evangelio precisamos una comunicación cuerpo a cuerpo y al mismo tiempo una comunicación cuerpo a cuerpo que sea acompañada
por la realidad de un pueblo visible. Cuerpo a cuerpo, con lo que significa la escucha, el diálogo, la cercanía, el tratar de descubrir lo que la otra persona, que puede estar embebida del adversario, del enemigo, tiene en su búsqueda de posibilidad de que nosotros ofrezcamos aquello que es nuestro tesoro escondido. Cuerpo a cuerpo. Y en el cuerpo a cuerpo, una característica: el sacrificio. El sacrificio, es decir, poder ayudar a comprender que el amor, que es una palabra y una experiencia que en el diálogo está en las dos orillas, porque el amor es tan cantado, tan contado, tan propuesto, tan bebido, tan deformado, que precisa, para poder despertar lo que en el otro hay de secreto deseo, de verdadero amor, una experiencia en el cuerpo a cuerpo de ofrecer el amor como sacrificio. Con lo que esta palabra lleva consigo, de ofrenda de sí, de dar espacio y vida al otro, de salir de sí para el encuentro y para el crecimiento del otro. Pueblo, porque la lógica de los secularizadores es anular la visibilidad de la Iglesia, del pueblo de Dios. Nosotros mismos hemos caído en esta trampa, a veces oponiendo la realidad individual a la realidad de pueblo, de comunidad, haciendo un elogio del individuo. Fijaos, vivimos en una época, desde el punto de vista político, en el que los referéndums parecen querer sustituir a las democracias representativas. Esto no solamente es una cuestión de moda política, sino expresa una antropología. Nuestra comprensión de la persona, del sujeto, es que somos relacionales, de que en nuestra propia decisión, que luego termina haciéndose un voto, es importante el diálogo, el discernimiento, que en la gestión pública, incluso en las propuestas que se puedan hacer para la administración del común, es importante escuchar y dialogar, discernir y cruzar opiniones. Por eso el Parlamento tiene sentido. Y querer sustituir el Parlamento por la decisión de individuos aislados, dejados a la albura a veces de sus propias emociones, teledirigidas o encauzadas desde un sitio o de otro. En la propia vida democrática cada cual tiene, o cada institución tiene su ser y su sentido. También en la propia vida de la Iglesia ha podido triunfar una vivencia individualista de nuestra comprensión de la fe. Por eso, pueblo, presencia visible de un pueblo que haga que luego los diálogos cuerpo a cuerpo encuentren su sitio, su propuesta, su referencia. Por eso es tan importante en esta hora el domingo y congregarnos como pueblo el domingo. Eso en sí mismo es una comunicación. Si nosotros el otro día, para cerrar la Puerta Santa, salíamos de la catedral como pueblo e íbamos en silencio al santuario, esta presencia visible de un pueblo, el obispo, el presbiterio, religiosas y religiosos, laicos, como pueblo, en una expresión simbólica, cuasi litúrgica, como era la de aquella procesión, pero que eso luego puede tomar otras formas, otras expresiones, ¿no? Acabo, ahora sí, con una cita del cardenal Ratzinger.
días antes de ser elegido sucesor de Pedro como Benedicto XVI. La situación actual del mundo no nos hace pensar quizás que podría tener razón de nuevo la propuesta de Dios. Lo digo con otras palabras. El intento llevado hasta el extremo de plasmar las cosas humanas menospreciando completamente a Dios nos lleva cada vez más a los límites del abismo, al encerramiento total del hombre. Deberíamos entonces dar la vuelta al axioma de los ilustrados y decir, incluso quien no logra encontrar el camino de la aceptación de Dios, debería de todas formas buscar vivir y dirigir su vida velutis ideus daretur, como si Dios existiese. Es el consejo que daba Pascal a sus amigos no creyentes. Es el consejo que quisiéramos también dar hoy a nuestros amigos que no creen. De este modo nadie queda limitado en su libertad y nuestra vida encuentra un sostén y un criterio del que tiene necesidad urgente. Y termina en esa misma conferencia dictada en Subiaco. Lo que más necesitamos en este momento de la historia son hombres que a través de una fe iluminada y vivida hagan que Dios sea creíble en este mundo. El testimonio negativo de cristianos que hablaban de Dios y vivían contra Él ha oscurecido la imagen de Dios y ha abierto la puerta a la incredulidad. Necesitamos hombres que tengan la mirada fija en Dios, aprendiendo ahí la verdadera humanidad. Necesitamos hombres cuyo intelecto sea iluminado por la luz de Dios y quienes Dios abra el corazón, de manera que su intelecto pueda hablar al intelecto de los demás y su corazón pueda abrir el corazón de los demás. Solo a través de hombres que hayan sido tocados por Dios, Dios puede volver a entrar entre los hombres. Necesitamos hombres como Benito de Nursia, quien en un tiempo de disipación y decadencia penetró en la soledad más profunda, logrando, después de todas las purificaciones que tuvo que sufrir, alzarse hasta la luz, regresar y fundar Monte Cassino, la ciudad sobre el monte que con tanta ruina reunió las fuerzas de las que se formó un mundo nuevo. Veni Lumen Cordium.